Y vamos entonces a compartir la pantalla para empezar con la presentación de hoy. Bueno, vamos a ir despacio, vamos a tomar nota de lo más importante. Cuando hablamos entonces de ese órgano importante como es el órgano de la visión, que ya lo hemos visto en cuanto a su estructura y en cuanto a su funcionamiento, pues también tenemos que hablar de las alteraciones más comunes que se presentan y que se relacionan con este aparato. Las enfermedades de la vista y los problemas visuales se manifiestan a través de determinados síntomas y signos que siempre deben ser revisados por un profesional de la salud visual. Para esta revisión, los profesionales de la salud visual que conocemos son específicamente dos. Ustedes los conocen, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles son los especialistas de la salud visual? ¿Quién me dice? La miopía, profe. No, esas ya son enfermedades, pero ¿cómo se le llama al especialista que atiende esas alteraciones? Entonces, así como nosotros, ¿Oftalmólogo? ahí están los dos, muy bien. El optómetra es uno, optómetra, y el otro es el oftalmólogo. Optómetra y oftalmólogo. ¿Cuál puede ser la diferencia entre ese par de personajes? Optómetra es el que pone las gafas y todo eso. El optómetra es el encargado de medir si nosotros estamos viendo bien de cerca, de lejos, si tenemos un trastorno visual, y nos formula las gafas. Muy bien. ¿Y el oftalmólogo? ¿Qué podría ser el oftalmólogo? Entonces, les voy a decir la diferencia. Para ser optómetra, pues es un estudio que se hace también en universidades y es un estudio técnico. Y ellos se dedican a estudiar eso, los trastornos de la agudeza visual, la formulación de lentes y el uso de lentes para corregir los trastornos más comunes determinados por la agudeza de nuestra visión. Para ser oftalmólogo, primero tiene que ser médico y hacer una especialización en oftalmología. Entonces, el oftalmólogo es ese médico encargado de tratar todas las enfermedades del ojo. Entonces, ya no se va a limitar a que ve bien de lejos, ve bien de cerca, sino también a las demás patologías como las cataratas, los pterígeos, las conjuntivitis. Es el único que nos puede operar cuando nuestro tratamiento para corregir la visión es con láser y necesitamos técnicas donde se nos pueda o seamos candidatos a una cirugía para corregir nuestra visión. Eso lo hace directamente el médico especialista. Pero pues entre los dos se trabajan en conjunto y pues es como se le puede dar las mejores opciones a un paciente con estos dos personajes. Claro.
Los problemas de visión más comunes siempre van a ser los errores o los trastornos de la refracción. Errores o trastornos de la refracción. Es decir, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. Estos errores de refracción se dan cuando la propia forma del ojo evita que la luz se enfoque directamente en la retina, dado que el largo del globo ocular es más largo o más corto de lo que debería. Entonces, nuestro globo ocular tiene una forma y tiene un tamaño antero-posterior o desde adelante hasta atrás, que en algunos casos ese tamaño se ve afectado anatómicamente hablando, y esa forma propia del ojo va a afectar directamente el enfoque de la luz sobre la retina. Y esto es lo que genera la mayoría de los trastornos de refracción o de los errores de refracción que conocemos. Miopía, hipermetropía, astigmatismo y la presbicia. Bien. Esta es la clasificación. Entonces, más comúnmente vamos a hablar de estas alteraciones. Vamos a encontrar la emetropía, la hipermetropía, la miopía, el astigmatismo, las conjuntivitis, las blefaritis y la melanosis. Estas por mencionar algunas de las enfermedades o patologías más frecuentes que podemos encontrar nosotros desde el punto de vista de la visión. Listo. Vamos a hablar entonces de cuáles podrían ser los síntomas y signos más frecuentes de las enfermedades visuales. Entonces, empezamos diciendo que la visión borrosa, las deficiencias de la agudeza visual, la dificultad para enfocar objetos a corta y a larga distancia, problemas de lectura, ojos secos, visión nocturna deficiente, la fatiga ocular, aumento de la frecuencia e intensidad de los dolores de cabeza. En el caso de la refracción, los síntomas más frecuentes son la visión borrosa, doble o nublada, entrecerrar los ojos para tratar de fijar la vista, luces deslumbrantes, fatiga visual y dolores de cabeza. Vamos a enumerar los principales síntomas de las enfermedades visuales. Bueno,
La visión nublada o la visión borrosa tiene un nombre característico, ya lo habíamos mencionado, pero ¿cómo se le dice a la visión borrosa? O visión de nubes. Visión de nubes. A la visión de nubes se le llama obnubilación. Entonces, bueno, entre esos síntomas más característicos, pues los trastornos de la visión, visión borrosa, entrecerrar los ojos para fijar la lista, que no toleremos algunas intensidades de luz, o sea, como una fotofobia, el cansancio visual como tal y los dolores de cabeza. Siempre un dolor de cabeza hay que sospechar también algún problema de la visión, poder así buscar darles un tratamiento. Vamos a hablar de la emetropía. ¿Qué significa la emetropía? De manera que el ojo, sin hacer esfuerzo o sin ayuda de lentes, logre converger la refracción de los rayos lumínicos con origen en el infinito, enfocando justo sobre la retina. De esta manera, el ojo transmite por el nervio óptico al cerebro una imagen nítida para una correcta visión. Entonces, fíjense en la estructura de nuestro ojo. En la estructura de nuestro ojo, nosotros tenemos la anatomía del ojo. Esta es la parte anterior, donde tenemos la córnea, ¿sí? Aquí está el cristalino, aquí tenemos el iris, los músculos ciliares, ¿sí? Que van a darle movilidad a este lente intraocular que tenemos nosotros, que se llama el cristalino. Y nosotros captamos toda la luz, el movimiento, todo lo que encontramos en nuestro ambiente. Vamos a percibir objetos que están cercanos como vamos a percibir objetos que están lejanos. La capacidad que tiene el ojo de transmitir todos esos haces luminosos o lumínicos y llevarlos directamente a este punto que se llama la retina es lo que hace que nosotros tengamos una imagen nítida de todo lo que observamos. Entonces, en el caso de las miopías, las hipermetropías, lo que pasa es que este punto donde se concentran los haces luminosos se van a dar o aquí adelante o aquí atrás, pero no en este punto donde deben ser, a donde deben ser llevados de manera normal. Esto quiere decir que en esta imagen lo que tenemos es un ojo perfectamente normal que recibe la información luminosa, la transporta por sus receptores o fotorreceptores, que son los conos y los bastones, y convierten o llevan esa imagen al punto específico de la retina, donde el nervio óptico va a llevar la información de manera normal y nítida. Ustedes, no sé si se acuerdan, las capas del ojo son 3 y la última capa, esta amarilla que se ve acá, es la retina. En esta retina, fíjense que aquí es a donde está llegando el punto de unión de estos haces lumínicos. Aquí, sobre la retina, sobre esta línea amarilla. Eso es una visión normal. ¿Listo? La esclerótica y la coroide son las otras dos capas. La más externa es la esclerótica y la que le sigue es la coroides. Y la retina es a donde deben llegar los haces lumínicos para que las imágenes sean nítidas y sean normales. Entonces la definición de una visión normal
es emetropía. ¿Qué significa emétrope? Que tiene una visión 20/20 o una visión muy normal. Que quede claro. Entonces, si yo les pongo a ustedes, la visión normal del ojo se considera. Entonces les pongo hipermetropía, astigmatismo, miopía o emetropía. Pues la respuesta es emetropía. Emetropía significa visión normal. ¿Por qué? Porque el sitio donde van a converger esos rayos que llegan por el ojo va a ser justamente sobre la retina. Aquí, en la capa más interna, en la capa amarilla de nuestro ojo. Hasta aquí vamos bien. ¿Queda claro el concepto? Bueno. La hipermetropía. Entonces ya empezamos a mencionar algunas de las alteraciones más comunes. En oftalmología, la hipermetropía es un trastorno de refracción. Y ese trastorno de refracción del ojo se ve alterado o altera la visión, que produce convergencia de los rayos de luz en un punto detrás de la retina. Entonces, fíjense que en condiciones normales, en la emetropía, el punto de convergencia de los rayos de luz iban a dar exactamente a la retina. En la hipermetropía, estos rayos de luz van a un punto detrás de la retina. Se compensa con el uso de lentes convergentes. Eso quiere decir que este necesita una fórmula de gafas, ¿cierto? Bien. Entonces, si aumentamos aquí un poquito la imagen, podemos evidenciar entonces, la retina viene acá, ¿cierto? La hipermetropía, esos haces se van a concentrar detrás de la retina, ya se salen del punto de foco. Cuando pasan por la retina, aún no se han convergido, aún no tenemos el punto de convergencia de los haces luminosos. Entonces, cuando yo les diga el trastorno de la visión que produce que la convergencia de los rayos de luz se produzca en un punto detrás de la retina, se llama hipermetropía. Detrás. ¿Listo? Aquí está la retina y detrás de la retina es a donde se van a converger las imágenes. Bueno. Siguiente. Vamos a hablar entonces de la miopía ahora. ¿Qué es la miopía? También es un trastorno refractivo o un estado refractivo del ojo en el que el punto focal se forma anterior a la retina. En este ya no es detrás de la retina, sino antes de la retina. Es el inverso a la hipermetropía, en el que la imagen se forma por delante de la retina. Esta se considera una forma de ametropía.
Entonces, en este caso, lo que sucede pues es un poco diferente. La imagen que recibimos trae los rayos de luz y en vez de enfocarlos acá en la retina donde se deben enfocar, pues los enfoca mucho más adelante. Esos puntos convergen en un punto mucho antes de la retina. Eso hace que en la retina la visión sea borrosa. En la retina la visión es borrosa. Y si ponemos unas lentes que converjan estos puntos, los van a acomodar hacia la retina y vamos a mejorar la calidad de la visión. ¿Listo? Entonces, ya tenemos tres conceptos claros. La emetropía, la hipermetropía y la miopía. ¿Listo? Solamente los dos últimos son los que están relacionados con el trastorno de la visión. El primero dijimos que era la visión normal. Emétrope o emetropía es una visión normal. El astigmatismo. En el caso de el astigmatismo, este es un estado ocular que generalmente proviene de un problema en la curvatura de la córnea. Proviene de un problema en la curvatura de la córnea, lo que impide que enfoque claro los objetos tanto de lejos como de cerca. Entonces es un problema en la forma del ojo, en su parte anterior, específicamente en la córnea, que es la parte más anterior de nuestro ojo. Muy bien. Entonces revisemos nosotros acá. Si nos damos cuenta, esta es la córnea, que esta capa que está en color azul más oscuro. Ella debe tener una forma que debe seguir esta tendencia, la que viene la esclerótica. Sin embargo, acá tiene una curvatura como afectada en su forma. Aquí viene un poco más horizontal y aquí se verticaliza y aquí vuelve a cambiar de forma. Esto hace que nosotros tengamos alteraciones en la visión, porque cuando recibimos la información se nos van a desenfocar los puntos de convergencia de los haces luminosos, no se van a enfocar en la retina, que es donde deben, sino se enfocan acá, se enfocan acá, se enfocan acá, ¿sí? Entonces eso nos genera una visión alterada tanto de lejos como de cerca, ¿sí? Entonces son trastornos de la acomodación. El astigmatismo se considera más entonces un trastorno de la acomodación. Y sin importar si es de lejos o de cerca, mientras no acomodemos la córnea a lo que necesitamos, no nos va a dar el enfoque a nivel de la retina, que es el punto de referencia para la visión normal. Bueno, el término conjuntivitis pues es simplemente la inflamación de la conjuntiva. Recuerden que el sufijo itis, el prefijo itis, la conjuntivitis es conjuntiva e inflamación, prefijo y sufijo. Entonces, la inflamación de la conjuntiva, que es esa membrana mucosa que recubre
el interior de los párpados de los vertebrados y que se extiende a la parte anterior del globo ocular. Eso quiere decir entonces que en la capa interna de nuestros ojos, nosotros tenemos una túnica y esa túnica es una capa que recubre ese párpado en su cara interna. Pero ese párpado se continúa también sobre la superficie del ojo como tal, cubriendo también la estructura del ojo y la estructura del párpado. Esa túnica o capa se llama la conjuntiva. Ella es susceptible de inflamaciones que pueden tener muchas causas. ¿Cuáles son las causas más importantes para que se dé una conjuntivitis? ¿Qué se les ocurre? ¿Una infección? Esa es la más frecuente, ¿cierto? O una de las más frecuentes. ¿Cuál otra? Los alergenos. Entonces eso incluye el polvo, ¿sí? Tierra, el polen, los ácaros, ¿sí? La polución o la contaminación como tal. Estos entonces vienen a ser como los factores que desencadenen las principales inflamaciones de la conjuntiva. En ese orden de ideas, las conjuntivitis solamente tienen entonces esas dos formas de presentación. Conjuntivitis alérgicas y las conjuntivitis infecciosas. Dependiendo de cuál sea la conjuntivitis que necesitamos nosotros manejar, pues asimismo va a ser el tratamiento. ¿Listo? Dependiendo las conjuntivitis que vamos a manejar, asimismo va a ser el tratamiento. Bueno, entonces, cuando ustedes tengan una inflamación de las conjuntivas o una conjuntivitis, por favor no se automediquen, porque no saben si realmente lo que tienen es una alergia o si realmente lo que tienen es una infección. Y el tratamiento es diferente. ¿Listo? Las gotas para las infecciones, pues son gotas que tienen obviamente un antibiótico dentro de su componente activo. Mientras que para las alergias solamente necesitan un antihistamínico y un corticoide, no necesitan nada más. Entonces no hay que automedicarse, y menos con la visión. Son órganos importantes. Las blefaritis. En el caso entonces de las blefaritis, decimos que es una inflamación de los folículos de las pestañas a lo largo del borde de los párpados. La causa es la proliferación excesiva de bacterias que normalmente se encuentran en la piel.
¿Listo? Entonces aquí dicen que hay unos folículos de las pestañas. Recuerden que cuando hablamos de la piel, ahí en la piel encontramos los folículos pilosos, que son los sitios por donde salen todas las partes que contengan vello o cabello o pelos en nuestra anatomía. En las pestañas pues tenemos unas glándulas, ¿sí? Esas glándulas se llaman las glándulas de Meibomium. Vamos a colocarlas aquí. Las glándulas de Meibomium. Ellas se encuentran en los párpados y tienen como objetivo secretar proteínas y lípidos. Siempre están en los bordes superiores e inferiores y protegen la córnea, ¿sí? Cuando se inflaman esas glándulas de Meibomium, pues se producen secreciones, contaminación con bacterias, se inflaman como tal los párpados y se hacen esas bolitas como si tuvieran un acúmulo de pus. A esto se le llama una blefaritis, que es lo que estamos viendo. Es una inflamación del párpado que se acompaña de infecciones y muchas veces se deben simplemente a que se tapan esas glándulas de Meibomium. Glándulas de Meibomium. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Nada, todo está perfecto. Bueno, muy bien. Siguiente. La melanosis. Ya prácticamente vamos a terminar con la parte visual y pasamos a la auditiva. La melanosis conjuntival. Recuerden que los melanocitos son células de pigmento, las que dan el color de la piel, las que intervienen en ciertas características de la coloración. En el caso de los ojos, pues no es diferente. La melanosis conjuntival es una hiperpigmentación congénita a modo de manchas que aparecen en las zonas del limbo esclerocorneal y alrededor de las ramas perforantes de los vasos ciliares anteriores. Entonces fíjense que son esas coloraciones o cambios de color, esos pigmentos que están relacionados con un exceso de melanina al interior del ojo. Entonces, ustedes han visto personas que tienen como una especie de lunares al interior del ojo, ¿cierto? Manchas oscuras, manchas negras o manchas cafés. Entonces es eso. Cambios de coloración, pero es simplemente debido a un aumento de melanina o de pigmentos en algunas partes internas de la anatomía del ojo. Bueno. ¿Cómo prevenir entonces las enfermedades visuales? Entonces, para prevenir hay que seguir unas recomendaciones. Muchas de las enfermedades que afectan a nuestros ojos, curar varias de ellas es, si uno tiene de entrada, uno sabe que tiene una alteración visual o una enfermedad del ojo, siempre tiene que ponerle cuidado. ¿Por qué? Porque el hecho de no corregir una enfermedad visual, estas enfermedades tienden a ser progresivas y tienden a empeorar cuando no les damos un manejo adecuado. Entonces, si uno de ustedes tiene un problema de la visión y no le gusta utilizar gafas, pues lo mejor es que las use, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces uno no lo hace porque no le gustan, que porque el marco, que porque no sale con mi piel, que porque no sale con mi cara, que porque no me siento cómodo con ellas.
Cualquier cantidad de excusas tenemos para decir que no queremos utilizar las gafas. Pero el uso de las gafas es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque, como les digo, si esto no se corrige, la tendencia a empeorar y a complicarse va a ser muy marcada, ¿sí? Los trastornos visuales tienen claramente esa condición. Y si se trata de una infección como una conjuntivitis, pues peor aún. Nosotros no podemos dejar una infección sin tratamiento porque también tiene riesgos de complicaciones, ¿cierto? Entonces una conjuntivitis, una coloración roja del ojo, con secreciones de pus y una irritación constante, pues necesita ser tratada, porque después se puede complicar. ¿Cuáles son las complicaciones de que tengamos una infección dentro del ojo? Por ejemplo, por bacterias. ¿Qué creen ustedes que nos puede dar? En los casos más graves nos puede dar hasta una neumonía, ¿sí? Entonces, el simple hecho de no tratar una infección en el ojo le puede llevar a uno a una neumonía. En los adultos no es tan frecuente, pero en los niños sí. Cuando un niño de meses o de años, 2, 3, 4 años, tenga secreciones en los ojos con pus, una secreción verde, que uno dice que tiene como un exceso de lagañitas y de secreción que le amanece el ojo pegado, ¿sí? Necesita sí o sí un tratamiento, porque se va a complicar con la presencia de una infección respiratoria, seguramente le empieza a dar tos, le va a dar fiebre y se puede complicar con una neumonía. ¿Hasta aquí quedamos claros? Bien. Proteger tus ojos de la luz del sol. Claro, las radiaciones solares eh, son, digamos que tienen un beneficio para nosotros, pero también pueden llegar a ser nocivas. En especial de la luz intensa y directa, la luz del sol y sus rayos ultravioletas, como por ejemplo en el caso de las cataratas. Entonces, uno generalmente no se pone a ver el sol así de frente, a menos que tenga un filtro. Cuando tiene gafas con protecciones ultravioleta y demás. Es necesario evitar el tabaco, porque fumar también contribuye a la formación de cataratas, la degeneración macular y a problemas de glaucomas. ¿Qué es un glaucoma? ¿Alguien sabe qué es el glaucoma? Es el aumento de la presión intraocular. Entonces, dentro del ojo nosotros tenemos una serie de sustancias acuosas. El humor acuoso, ¿sí? Y el humor vítreo. Son líquidos. Y esos líquidos aumentan la presión al interior del ojo. El aumento de la presión intraocular se denomina glaucoma. Anótenlo, por favor. Vamos a poner acá. Aumento de la presión intraocular. No utilizar luz brillante para actividades como leer o escribir.
El ejercicio también es bueno para los ojos. Entonces, ¿por qué? Porque trata enfermedades como la diabetes. Hacer ejercicio con regularidad puede ayudar a mantener la salud de los ojos en la medida de lo posible. La diabetes, que es una de las enfermedades más comunes en nuestro medio, tiene como característica que daña los vasos más pequeños de nuestro cuerpo. Entonces, ustedes han escuchado que a un diabético se le daña una arteria de los pies, se le infectan los pies y termina quitándole un pie, ¿cierto? Como afectan los vasos más pequeños del cuerpo, pues en los diabéticos también se afectan los vasos más pequeños del globo ocular o del ojo. Se llaman los vasos de la retina, ¿sí? Entonces aparece una condición médica, que la vamos a poner aquí con color rojo, y se llama la retinopatía. Una retinopatía diabética es una pérdida progresiva de la visión secundaria a una diabetes no controlada. Entonces, pérdida progresiva de la visión, pérdida progresiva de la visión secundaria a una diabetes no controlada. ¿Listo? Retinopatía diabética. Bueno. Vamos a hacer aquí un pequeño resumen antes de terminar esta presentación. Entonces, vamos a definir dos grupos. Uno se llama la emetropía, que ya dijimos que era ¿qué? ¿Quién me lo repite? Emetropía, sin leer. ¿Qué significa ser? Exactamente. Emetropía significa todo normal. Visión. Hasta aquí estamos claros. Y otro grupo que se llama la ametropía. En el caso de la ametropía, ¿qué significa ametropía? El simple término lo tiene que decir. Ametropía significa trastorno de la visión o visión anormal. Trastorno de la visión o visión anormal. Cuando hablamos de trastornos de la visión o visiones anormales, entonces es donde entramos a hablar de las alteraciones de la agudeza visual. Entonces, la hipermetropía. ¿Qué significa la hipermetropía? Cuando los rayos de luz convergían ¿en dónde? Detrás de la retina, ¿cierto? Entonces, cuando los rayos de luz convergen detrás de la retina, y cuando un rayo de luz converge detrás de la retina, quiere decir que es un problema para la visión de trastorno de cerca. Un trastorno para la visión de cerca. Entonces, cuando nosotros no podemos leer de cerca, decimos que tenemos una hipermetropía. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de
la miopía. ¿Qué es la miopía? En el caso de la miopía, entonces podemos decir que es un trastorno de la visión de un trastorno para la visión de lejos. Y los rayos convergen delante de la retina. muy bien. Los rayos convergen delante de la retina. Entonces, hipermetropía, miopía. ¿Cuál nos queda? El astigmatismo. Muy bien, el astigmatismo. En el astigmatismo, entonces, ¿dónde tenemos el problema? A ver si estaban concentrados. ¿Dónde tenemos el problema del astigmatismo? ¿Una córnea que impide que se vea bien? Un problema en la córnea. Bien, Alejandra. Entonces es una alteración en la forma de la córnea. Estoy escribiendo. Una alteración en la forma de la córnea. Y lo que genera esa alteración de la forma de la córnea es algo que se conoce como un trastorno de la acomodación. Trastorno de la acomodación. Bien. ¿Todo esto se puede operar o no se puede operar? Depende. En algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Qué tan recomendable es una cirugía para corregir esto? ¿Qué dicen ustedes? Generalmente las cirugías son muy recomendables, ¿sí? Porque la cirugía lo que hace es buscar en la córnea, raspar la córnea hasta darle una forma en la cual la visión se corrija de manera muy importante. El problema es que todas las personas no son candidatas a una cirugía. Entonces uno tiene que ver si uno es susceptible de manejo con cirugía o no. Entonces uno va con el oftalmólogo, no con el optómetra, sino con el oftalmólogo, y él le va a hacer una dilatación de las pupilas, le va a hacer una serie de exámenes y le va a decir si usted se puede operar o definitivamente lo suyo no se puede corregir con cirugía. Él es el único que le puede decir a uno si es de operar o no es de operar. ¿Listo? Bien. En caso de que sí sea de operar, por favor tratemos de esperar hasta completar un tiempo de vida importante. Por ejemplo, lo ideal es operarse a partir de los 35 años, ¿sí? No antes. Porque resulta que estas cirugías tienen, digamos que una duración o una vida útil como de 15 a 20 años. Eso quiere decir que después de la cirugía, 20 años después, le van a reaparecer los síntomas, como que se le va a empezar a presentar el mismo trastorno del cual fue operado. ¿Ya?
Entonces, una persona pues debería esperar por lo menos a los 30, 35 años para que a los 50 que le vuelvan a aparecer los síntomas, pues diga, bueno, yo me resigno a utilizar gafas. Pero si uno se opera a los 15 y a los 30 años de edad ya tiene otra vez que ponerse gafas, pues no tiene sentido. ¿Cierto? Pues así lo pienso yo, no sé, de pronto ustedes piensan diferente. ¿Sí? Porque habrán personas a los 15 y 18 años que se operan y mejoran de su visión, pero resulta que a los 30 les empieza a aparecer otra vez la sintomatología y pues tienen definitivamente que usar gafas y ya no hay opción de una segunda cirugía. Las cirugías, una primera o una segunda cirugía no se puede hacer. Una primera y única cirugía. ¿Listo? Profe, pero también hay cirugías donde se practica la cirugía y aún así hay que seguir utilizando las gafas, ¿no? Claro, la cirugía no puede garantizar una mejoría al 100% porque todas las patologías no son iguales, ¿sí? Pero mejoran en mucho su condición. El uso de las gafas, digamos que puede hacerse como terapia después de una cirugía, o sea, se llama terapia posoperatoria, pero seguramente es más para ir acomodando la visión, para ir mejorando y protegiendo la visión, pero no es que el paciente no mejore pues en un gran porcentaje, ¿sí? Y en muchos de los casos no necesitan las gafas, en muchos. Pero como te digo, depende de la clasificación que haga el oftalmólogo. Todas las patologías no son iguales. Bien. Vamos a hablar de algunas otras enfermedades que no mencionamos acá, que necesitamos también tenerlas claras. Hay otra condición que se llama la presbicia. Entonces la vamos a colocar acá. Hemos escuchado hablar de la presbicia, ¿cierto? Entonces, ¿quién me dice qué es la presbicia? ¿Qué puede hacer eso? ¿Quién me dice? Mira. Entonces, la presbicia es la disminución de la visual relacionada con el cansancio de los ojos, producto paso de los años o es. ¿Está claro? Disminución de la agudeza visual relacionada con el cansancio de los ojos, producto del paso de los años o la vejez. Entonces, digamos que es una condición propia del deterioro normal de nuestro cuerpo. Entonces, así como nosotros no podemos correr igual a los 50 que cuando teníamos 20, porque nuestras articulaciones ya suenan por todo lado, pues así mismo un ojo también se cansa, un oído también se cansa. Y al cansancio visual relacionado con el paso de los años se le llama presbicia. ¿Cómo se determina una presbicia? Resulta que cuando uno leía un libro, pues lo hacía a una distancia de 30 centímetros, por ejemplo. Entonces uno tenía el libro aquí al frente y leía de manera normal. Resulta que con la presbicia lo que se sucede es que uno ya no puede leer a esa misma distancia, sino antes tiene como que alejar el libro un poquito. O va a firmar en un documento y ya no puede leer donde dice firma del personaje, pues, ¿sí? La letra pequeñita no la lee, a menos que la aleje un poco, trata de enfocarla mejor. Ese es el síntoma característico de esa presbicia. ¿Listo? Bien.
Otro término que tenemos acá, entonces, vamos a colocar. Dijimos el glaucoma. Para que esto nos quede claro. O sea que después pregunten en el examen y digan que eso no lo vimos. La presión intraocular. Si es intraocular es del ojo, obviamente. Entonces no vamos a poner del ojo. Aumento de la presión intraocular. Eso es un glaucoma. Nosotros hemos tenido infecciones en los párpados, ¿cierto? En alguna ocasión. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Quién me dice una? ¿No? Un orzuelo. Eso. Y también el chalacio. Chalacio u orzuelo son casi que similares. El orzuelo y el chalacio. Solamente tienen una característica, que el chalacio es indoloro. El chalacio es indoloro. ¿Qué significa eso? Que no genera dolor. Y el orzuelo es doloroso. Uno no genera dolor, el otro genera dolor. Esa es la característica principal. Pero en general los dos son una protuberancia eritematosa, contenido graso purulento. ¿Sí? El purulento es más del orzuelo y el graso es más del chalacio. Por eso en el chalacio no genera dolor y en el orzuelo sí genera dolor. ¿Qué tratamiento se necesita para esto? ¿Cuál sería el tratamiento para un chalacio y para un orzuelo? El drenaje. Y el antibiótico. Los medios físicos. Medicamentos tópicos. Medios físicos y medicamentos tópicos. ¿Qué son los medios físicos? Siempre que tenemos una inflamación en el párpado o en el ojo, vamos a hablar de los medios físicos. Entonces uno dice, recomendaciones, medios físicos. ¿Qué se les ocurre? ¿Ni idea? Bueno, es más común y frecuente. Las bolsitas de té. Las bolsas de té. Entonces ustedes ponen a calentar el agua, luego cogen esas bolsas que parecen de té o de aromáticas, que son las de meter en el vasito, ¿sí? No los cubitos que ya vienen para disolverse, no, las bolsas que traen en su interior el contenido de la aromática o del té. Las calientan obviamente con el agua tibia, no hirviendo, y las sacan y se las ponen sobre el ojo. Entonces ponerle a una persona esas bolsas de té tibias, no calientes porque les van a quemar, sino tibias que hagan un efecto antiinflamatorio, van a mejorar mucho la condición del paciente. Es un paciente que a las 4 horas
va a mejorar su inflamación, va a mejorar su dolor, ¿listo? Y que adicional a eso le van a abrir los poros de los folículos que están tapados y va a permitir mucho más fácil un drenaje de esas sustancias que están ocasionando el proceso inflamatorio. También encontramos ungüentos. Esos ya serían los medicamentos tópicos, los ungüentos, ¿sí? Entonces vamos a tener ungüentos para el ojo, como por ejemplo el antibiótico conocido como la derramicina, la gentamicina, grupos de medicamentos que vienen en ungüentos y que también vienen en gotas oftálmicas. Gotas oftálmicas. Entonces nunca dejemos que una lesión o una infección del ojo pues se progrese, porque puede llegar a ser contraproducente, nos puede dar hasta una complicación respiratoria, como es el caso de la neumonía, como les estaba diciendo. Y es importante el uso de estas cosas, los medios físicos, los ungüentos, las gotas oftálmicas, y si el dolor es muy intenso, pues podemos utilizar tratamientos intramusculares como inyecciones o tratamientos orales, como es el caso de las tabletas, cápsulas, grajeas o demás. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas? Bueno, vamos a pasar entonces a compartir los trastornos auditivos. Qué milagro, y si casi están todos en cámara, no puedo creer. Hoy no están en la tienda. Bueno, bien. Bueno, con el caso de los oídos, pues es otro de los órganos importantes que muchas veces también tiende a fallar. La visión y la audición, pues, son importantes. Vamos a leer esto rápido. La discapacidad auditiva, así se conoce o así se utiliza el término discapacidad auditiva, y se refiere a la falta o disminución para oír. Esto debido a la pérdida en algún lugar del aparato auditivo. ¿Listo? Nuestro aparato auditivo, anatómicamente, nosotros dijimos que tenía 3 secciones. ¿Recuerdan? Si no lo recuerdan, pues yo se los recuerdo. El conducto auditivo externo, el conducto auditivo o el oído medio y el oído interno. Entonces, nuestros oídos tienen oído externo, oído medio y oído interno. Las pérdidas auditivas pueden ser desde lo más superficial hasta lo más profundo. La discapacidad auditiva aparecen como invisibles, ya que no aparece con características físicas evidentes. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una revisión física en una inspección, pues vemos que el paciente tiene su pabellón auricular normal, tiene todas sus anatomías del oído se ven perfectas. Si revisamos con el otoscopio vemos la membrana timpánica íntegra, pero resulta que anatómicamente o físicamente no hay nada evidente para sospechar una discapacidad auditiva. Eso se debe hacer con un seguimiento muy juicioso, sobre todo en los niños en crecimiento, porque es en ellos donde debemos detectar cualquier discapacidad auditiva. Los niños con discapacidad auditiva enfrentan dificultad para adquirir el lenguaje.
¿cierto? ¿Cómo aprende uno a decir mamá si no es que se lo repitan todo el tiempo? ¿Cierto? Mamá, 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 ¿cierto? Entonces, la única forma de que uno pueda en algún momento poder gesticular o generar lenguaje vocal es a través del lenguaje auditivo. Entonces, el lenguaje es la forma de conceptualizar el mundo, entenderlo y explicarlo. También uno de los medios que nos permite adquirir conocimientos e información acerca de nuestras experiencias y de los demás. Entonces, yo les había dicho que generalmente una persona que naciera sorda, pues también iba a ser muda, ¿cierto? Entonces un sordo termina siendo mudo, por lo mismo, porque tiene un problema para recibir la información que en algún momento se pudiera generar en habla, ¿ya? Entonces, la única forma de que nosotros podamos hablar o emitir sonidos relacionados con el lenguaje es adquiriéndolos a través del oído. No hay otra forma. De resto, tendríamos que aprender el lenguaje de señas para podernos comunicar. Implicaciones. La persona que no puede escuchar enfrenta graves problemas para desenvolverse en la sociedad. Por las dificultades para detectar la fuente sonora, identificar cualquier sonido del habla o ambiental, seguir una conversación y sobre todo comprender el lenguaje oral. Estas pérdidas repercuten en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, del habla y del lenguaje. También en la conducta, el desarrollo social y emocional y el desempeño escolar y laboral. Entonces, claramente, tener una discapacidad auditiva es un problema bien complicado pensando en el desarrollo normal de un individuo. ¿Listo? Bien. Causas. Entonces tenemos la hipoacusia conductiva. La hipoacusia conductiva ocurre debido a un problema mecánico en el oído externo o el oído medio. Puede darse porque dos puntos. Los huesos del oído llamados osículos o huesecillos, que ustedes ya saben cuáles son, ¿cierto? Los huesecillos. Sí, listo. El martillo, el yunque y el estribo. Esos no están conduciendo el sonido apropiadamente. Esa es una de las causas. El tímpano no está vibrando en respuesta al choque con las ondas sonoras o al sonido. Entonces recuerden que el tímpano es esa membrana que recibe desde el conducto externo y es el límite entre el conducto externo y el oído medio, o el oído externo y el oído medio. El tímpano tiene que vibrar en respuesta a las ondas de sonido. Las causas de hipoacusia a menudo pueden tratar y abarcar lo siguiente. Acumulación de cera en el conducto auditivo externo. Claro, eso es una obstrucción cuando nosotros hacemos tapones de cerumen. La cera, digamos que es normal, es una sustancia que nosotros autoproducimos y que la producimos para mantener nuestro oído protegido, lubricado y libre de ciertos gérmenes y sustancias. Daño a los pequeñísimos huesos.
Estos están justo detrás del tímpano. Claro, apenas atravesamos el tímpano vamos a encontrarnos con el martillo, el yunque y el estribo. El líquido que permanece en el oído después de una infección auditiva. Entonces también podemos tener una secuela de un proceso infeccioso que nos haya acabado de ocurrir. Un objeto extraño alojado en el conducto auditivo externo. Generalmente, pues esto ocurre más es con los niños que con los adultos, que tienden a ser muy curiosos y se llevan cuerpos extraños, esferas, alberjas, cosas a los oídos, ¿sí? Agujeros en el tímpano. Muchas veces la membrana timpánica es susceptible de romperse o de perforarse, ¿sí? Y ella se perfora por cambios de presión, por infecciones que estén afectando directamente el oído o por un trauma también, cuando nosotros nos manipulamos. Porque uno tiene la costumbre de coger los copitos y no solamente hacer la limpieza normal que debería hacer, sino tratar de pasarlo a ver si sale por el oído del otro lado, ¿sí? Las cicatrices en el tímpano a raíz, perdón, de infecciones repetitivas. Bien. Entonces, fíjense que tenemos muchísimas causas, ¿sí? Aquí lo importante es que nosotros tengamos claridad realmente en que hasta aquí no estamos hablando de nada central, sino estamos hablando de lo conductivo. Simplemente cuando hablamos de conducción, queremos decir que lo que nosotros percibimos inicialmente son ondas sonoras, ¿cierto? Y esas ondas entran por acá, se estrellan con el pabellón del oído y siguen su recorrido. Pues un tapón de cera va a hacer que las ondas choquen y se devuelvan, o sea, no vamos a recibir sonido por el oído que está tapado por cera. Después en la membrana timpánica, que es el límite entre el oído externo y el oído medio, pues necesitamos que esa membrana vibre cuando se choque con las ondas sonoras. Fíjense que en el oído medio solamente vamos a hablar de esa cadena de huesecillos. Ahí no hay nada más. O sea, si yo les pregunto por la anatomía del oído medio, ustedes me dicen, sí señor, está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo, y solamente abarca desde la membrana del tímpano hasta el agujero oval, que es el sitio límite entre ese oído medio. Después del agujero oval ya viene la cóclea, los conductos semicirculares, y ya estamos hablando del oído interno. Ese ya es otra parte de la anatomía del oído. El oído externo, el pabellón de la oreja, el conducto auditivo externo, hasta que llega a la membrana timpánica. No es más. ¿Cuál es la función del oído externo? Que incluye el pabellón de la oreja hasta la membrana timpánica. Pues recibir las ondas sonoras, no más. Transmitirlas por la cadena de huesecillos. Y los huesecillos la transmiten al oído interno, que es donde ya se van a convertir esas ondas que en algún momento son un mecanorreceptor, a convertirlo en una información nerviosa. Recuerden, yo les he mencionado los procesos de transducción. Quiere decir, transducción es coger ondas de sonido y convertirlas en ondas nerviosas. Entonces acabamos de hablar de la hipoacusia, ¿qué? Conductiva. Esa fue la que acabamos de mencionar. Y cuando hablamos de conductiva... Profe, se le escucha entrecortado. Sí, está molestando el internet, preciso. Me avisan cuando mejore, si es que mejora. ¿Ya mejoró? ¿No? ¿Sigue igual? ¿Sí que? ¿Sigue igual? Ya mejoró, profe. Bueno, bien. Ya me estaba preocupando. La hipoacusia, entonces dijimos que era dos, ¿sí? Eran dos. Una que era la hipoacusia conductiva y la otra la neurosensorial.
Conductivo solamente hace referencia a la conducción de las ondas hacia el interior del oído. Y neurosensorial ya es todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces esa ya no involucra ni el oído externo ni el oído medio, sino el oído interno. ¿Listo? Entonces, pregunta de examen. ¿Cuáles son las estructuras del oído que se involucran en la hipoacusia conductiva? Entonces ustedes me van a decir el oído externo y el oído medio. ¿Cuáles son las estructuras del oído que se involucran en la hipoacusia neurosensorial? Ustedes me van a decir el oído interno. Entonces el oído interno ya es el encargado de transducir las ondas sonoras en ondas nerviosas. Entonces ocurre cuando las diminutas células pilosas terminales nerviosas que transmiten el sonido a través del oído están lesionadas, enfermas, no trabajan apropiadamente o han muerto. Este tipo de hipoacusia a menudo no se puede neutralizar. Cuando nosotros hablamos de un daño cerebral, la cosa cambia un poquito porque resulta resulta que las neuronas, ustedes saben que si se lesiona la neurona, pues el daño puede ser permanente. Es comúnmente causada por neuroma acústico, que es una especie de tumor o de una lesión tumoral del nervio auditivo. Una hipoacusia relacionada con la edad, o sea, si en los ojos se llamaba presbicia, ¿cómo se llamará en los oídos? Vamos a ponerlo aquí una vez. Vamos a ponerlo en rojo. En los oídos se llama presbiacusia. Presbicia en la visión, presbiacusia en la audición. ¿Listo? La hipoacusia relacionada con la edad. Infecciones infantiles como el sarampión, la meningitis, las paperas, la escarlatina, que son infecciones que si no se tratan de manera adecuada pueden dejar una secuela y la secuela puede ser una hipoacusia neurosensorial. La enfermedad de Meniere, que es una enfermedad propia del oído, que se acompaña de vértigo y que se localiza también en las zonas que manejan el equilibrio a nivel del oído. La exposición regular a ruidos altos. Por ejemplo, cuando trabajamos en sitios que en su ambiente manejen un sonido importante, como los que trabajan en el aeropuerto, por ejemplo, ¿cierto? Los que trabajan taladrando los pisos en las vías. Ustedes los ven con los audífonos y todo el tiempo martillando el piso con esos taladros mecánicos. Ellos están expuestos a ruidos bien importantes. Y el uso de medicamentos que sean ototóxicos. Hay medicinas que tienen como característica que su uso que no sea moderado puede generar lesiones en el oído porque tienen sustancias que pueden llegar a ser de oído tóxicas para el oído. Entonces, vamos a dejar claridad aquí en esto. ¿Listo? ¿Ya copiaron? ¿Puedo ampliar aquí un poquito la imagen ya? ¿O los espero? Bueno, los espero.
¿Listo? Bien. Entonces, aquí lo que necesitamos tener claridad es en esto. Les estaba diciendo que las partes de la conducción de los sonidos se deben solamente al conducto externo y al oído medio. Oído externo y oído medio, conductividad. ¿Listo? Y la parte del oído interno, estas sí son los trastornos nerviosos como tal. ¿Listo? Entonces la parte neurosensorial está mediada solamente por el oído interno. Y el oído medio y el oído externo, la parte conductiva. Conductiva y nerviosa. ¿Sí? ¿Cómo se llama el proceso de transmitir o de convertir entonces las ondas de sonido en estímulos nerviosos? Se llama transducción. La transducción no aplica solo para el oído, aplica para todos los sentidos. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro, ese término. Transducción significa que nosotros cogemos haces de luz y los convertimos en haces nerviosos. Significa que cogemos ondas de sonido y las convertimos en ondas nerviosas. Significa que cogemos ondas, receptores del tacto y los convertimos en estímulos nerviosos. Dolor, frío, calor, presión, todo ese tipo de cosas se llaman transducción, cuando ya es algo nervioso que va por el sistema neuronal. Clasificación. Las pérdidas de audición se clasifican en función del momento en que ocurre. Entonces, nosotros podemos tener una hipoacusia congénita o una hipoacusia adquirida. ¿Sí? Congénito, entonces, desde el nacimiento. Puede ser de cualquier tipo o de cualquier grado. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Puede afectar solamente un oído, como puede afectar los dos. Se asocia a problemas en las madres embarazadas. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos problemas en una mamá en embarazo que afecte directamente el oído? Uno muy común es la toxoplasmosis, que ustedes también la han escuchado, ¿cierto? La toxoplasmosis es una infección por un parásito que puede afectar al bebé en su vida intrauterina y tiene una afinidad especial por los órganos como los oídos y como los ojos. Entonces, un bebé que durante su vida intrauterina padezca una toxoplasmosis tiene el riesgo que al nacer tenga afectada su visión y su audición, ¿sí? Pueden nacer sordos y pueden nacer ciegos. ¿De acuerdo? En el caso de las hipoacusias adquiridas, entonces, después del nacimiento, puede ser ocasionada por enfermedades virales como la rubeola o la meningitis. Después de uno haber nacido normal, se ve enfrentado a una enfermedad por una infección, rubeola, meningitis, y el uso de medicamentos fuertes administrados por mucho tiempo también pueden generar problemas auditivos. Entonces, nada, dentro de la clasificación, la audición se puede perder de manera congénita, ya les dije cómo, y de manera adquirida cuando sufrimos alguna enfermedad que nos genere esa pérdida. ¿Queda claro? Bien. Vamos a continuar, si no, no alcanzamos. Ya quedan 20 minutos, 18 minutos. Bueno. Siguiente. Otras clasificaciones. Prelocutiva. ¿Qué significa prelocutivo? Prelocutivo quiere decir antes de hablar. Antes de hablar. Entonces, la hipoacusia prelocutiva es la que sobreviene desde el nacimiento o antes de que el niño desarrolle la comunicación oral o el lenguaje.
Antes de que un niño hable, ya tiene problemas auditivos. Por lo regular, antes de los 2 años de edad. En este caso, el niño se le dificulta mucho desarrollar el lenguaje oral, dado que no escucha las palabras y no sabe cómo articularlas, por lo que requerirá servicios especiales. Entonces, pre significa antes y locutiva significa locución o hablar o expresar de manera oral el lenguaje. Bien, también tenemos la poslocutiva. En este orden de ideas, pues estas son aquellas que se representan después de que el niño o el adulto ya ha desarrollado una comunicación oral o el lenguaje. Digamos que estas son las más comunes, ¿sí? Generalmente las personas pierden su capacidad auditiva o, o se les disminuye su audición secundaria a exposiciones a trabajos con ruido, a golpes o a infecciones, pero sucede después de que ya las personas han desarrollado un lenguaje oral que ya pueden hablar. Entonces va a ser después de los 2 años de edad. Niños, infantes o adultos. Esa es la poslocutiva. Prelocutiva y poslocutiva. Siguiente. Los grados de hipoacusia. Entonces, recuerdan que yo en algún momento les mostré un audiograma que es donde se lleva o se expresa de manera gráfica la disminución de la audición. Aquí en esta imagen, en estas 3 primeras, la que está en azul, amarillo y verde, vamos a cambiar el término sordera, lo vamos a reemplazar por el término hipoacusia. ¿Listo? Esta hipoacusia, entonces la vamos a cambiar por la sordera. Aquí la vamos a cambiar también por la sordera acá. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno habla de sordera es una pérdida auditiva. El que es sordo es porque no escucha. Mientras que acá decimos que hay una disminución de la audición. Eso significa la palabra hipoacusia. Hipo disminuido y acusia sonido. Entonces, la audición normal es cuando estamos en la gráfica por encima de 20. ¿Sí? Por debajo de 20 y entre 20 y 40 tenemos una hipoacusia leve o ligera. ¿Sí? Entre 40 y 70 tenemos una hipoacusia moderada. Entre 70 y 90 vamos a tener una hipoacusia severa. Y por debajo de 90 hasta 120 vamos a tener una sordera profunda. Esa sí ya es una sordera. ¿Sí? Entonces acá de repente nos confunden un poco los términos porque cuando uno es sordo, simplemente no escucha. Entonces no existe una sordera leve, una sordera moderada y una sordera severa. Lo que existe es una disminución de la audición, una hipoacusia. ¿Listo? ¿Queda claro? Bueno. 100, 110 y 120 decibeles significan ruidos como el de las turbinas de un avión. ¿Sí? Son ruidos muy, muy altos.
Y no escuchar el ruido de una turbina de un avión, pues indica una sordera profunda, ¿ya? Y así sucesivamente vamos disminuyendo. Entre 0 y 20 decibeles es, digamos que la conversación que estamos teniendo nosotros aquí en esta clase. Ustedes me escuchan, yo no tengo que levantar la voz, ustedes tienen una audición adecuada, ¿cierto? Mientras que si hay alguno que como que se acerca un poquito al computador a ver qué es lo que yo estoy diciendo, pues toca hacerle una audiometría a ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Listo. Siguiente. Entonces, algunos exámenes que podemos utilizar para hacer el diagnóstico de estas condiciones, las pruebas más comunes, entonces, la audiometría. La audiometría es una prueba empleada para verificar tanto el tipo y la magnitud de la hipoacusia. Entonces, tenemos el especialista en realizar esas pruebas, ¿cómo se llama? Así como el de la visión se llamaba el optómetra, este personaje, ¿cómo se le llama? ¿El oidólogo? ¿No es oculista, profe? No, ese es el de la visión. Ah, sí, ese es el otro. Es un fonoaudiólogo. El fonoaudiólogo. Vamos a ponerlo acá para que no se nos olvide. Fonoaudiólogo o fonoaudióloga. El fonoaudiólogo entonces es el técnico de la audición, lo mismo que el optómetra. Entonces, fonoaudiólogo es optómetra, como oftalmólogo es a. Optómetra es a fonoaudiólogo, como oftalmólogo es a. ¿Cuál es el médico especialista en los oídos? Digo yo. Cuando uno tiene una sinusitis o un problema en el oído y el médico dice, bueno, lo va a remitir con el ginecólogo, no, ese no es. ¿Con quién? Con el otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. ¿Listo? El otorrinolaringólogo es el especialista de los oídos. Entonces, dentro de esas pruebas tenemos la audiometría, el TAC o la resonancia magnética de cabeza, cuando sospechamos la presencia de un tumor o una fractura. La timpanometría, que es una medición del tímpano. El tamizaje auditivo, ¿sí? Que es hacer pruebas de sonidos a corta y larga distancia. La logoaudiometría, que mide pruebas de lenguaje. Y las pruebas acumétricas. Todas estas son pruebas para identificar alteraciones o trastornos auditivos. ¿Listo? Entonces, así como en los ojos tenemos el optómetra, nosotros en los oídos tenemos el fonoaudiólogo. Y así como en los ojos tenemos el oftalmólogo, tenemos el otorrinolaringólogo. ¿Listo? Clarísimo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Por qué la importancia de este par de exámenes, sobre todo en medicina y en la parte de la salud? Ustedes, no sé si han sabido,
por experiencia propia, cuando un chico va a ingresar a un aprendizaje escolar, ya en todos los colegios le exigen el examen médico de ingreso y le exigen visión y audición. ¿Sí? Un examen visual y un examen auditivo. En la mayoría de los pelados que van a empezar sus estudios. Y casi que cada año, para poderlos matricular, independiente que pasen a cuarto, quinto, sexto o al año que sea, les van a pedir audiometría y visiometría, que son exámenes para ingresar al estudio. Y en los trabajos ocurre lo mismo. Una persona que trabaja en un call center, una persona que trabaja en un computador, en una oficina, en un secretario, necesita tener una buena visión y una buena audición. Cuando ya descubrimos un problema auditivo, pues podemos utilizar herramientas como los audífonos, que pueden ser intraauriculares, retroauriculares, intracraneales o de bolsillo. Estas simplemente son dispositivos eléctricos o herramientas que notifican y amplifican y cambian el sonido para permitir una mejor comunicación. Entonces, las personas que van perdiendo de manera progresiva su audición pueden verse beneficiadas con el uso de estos dispositivos. Siempre van a recibir y amplificar el sonido a través de esos micrófonos. Entonces, es simplemente un amplificador del volumen de las señales que recibimos por nuestros oídos. Bien. Hay otra forma de terapia que se llama el implante coclear. El implante coclear es un producto sanitario implantable activo de alta tecnología que consiste en un transductor que transforma las señales acústicas en señales eléctricas al estimular el nervio auditivo. Entonces recuerden que yo les hablé de la transducción, que era coger las ondas sonoras y convertirlas en señales eléctricas a nivel del sistema nervioso. ¿Listo? Este aparato solo funciona con pacientes que posean restos auditivos y que el daño auditivo se presente exclusivamente a nivel del oído interno en la cóclea. De resto, no aplica. Bien, vamos a dejar aquí, vamos a ver qué hay aquí así como importante. El fonoaudiólogo se encarga de la reintegración del individuo al entorno. Entonces los fonoaudiólogos hacen una especie de terapias, ¿sí? Los técnicos de la audición que dijimos, ayudando a los pacientes con alguna discapacidad auditiva. Resulta útil emplear la enseñanza, las máximas indicaciones visuales, por ejemplo, señalar hacia objetos, mapas, diagramas. Bueno, esto es más de problemas de aprendizaje. Vamos a parar aquí la presentación de hoy y vamos a parar también la grabación. Bien.